Dios es bueno. ¿Quién dice amén? Amén. Solamente en Jesucristo nosotros podemos encontrar eso que el corazón más anhela. Amén. ¿Me creen? ¿Por qué me creen? Si yo no estuve con Jesús cuando lo dijo, no me consta. Yo no estaba cenando con Él. Yo no estaba ahí en el cuarto de arriba cuando habló con los discípulos. Yo no estaba al lado del pozo de la Samaritana cuando le dijo que Él era el agua de vida. ¿Por qué me creen a mí? Yo solamente lo escuché de alguien que lo escuchó y esa persona también lo escuchó. Y si no sé, ¿han jugado en algún momento teléfono descompuesto? Con solamente una persona y el mensaje ya se cambió completamente. Imagínense cuántas personas no han pasado este mensaje de Jesús hasta ahorita. Miles. ¿Por qué me creen? ¿Por qué me creen? Ese es el problema en el que estamos enfrentándonos hoy al comenzar a leer del Evangelio de Lucas, San Lucas. Y vamos a estar leyendo de este Evangelio para el resto del año, con excepción de algunas fiestas y solemnidades. Así que es importante, como siempre, entender el contexto. ¿De dónde viene este Evangelio? ¿Por qué se escribió? Porque eso va a afectar la manera que nosotros recibimos la palabra de hoy en adelante cuando escuchamos este Evangelio. Y lo importante aquí es de que Lucas en sí, este Evangelio se escribió por alguien que nunca estuvo con Jesús, nunca lo vio como nosotros, nunca platicó con Él, y aún así consideramos que el Evangelio de Lucas tiene el mismo poder, el mismo espacio que los otros evangelios de las personas que sí hablaron con Él, que sí lo escucharon de la misma palabra de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos confiar en este Evangelio? ¿Cómo podemos confiar en la iglesia que nos enseña cosas de Jesús si no estamos ahí? Si no somos testigos de lo que pasó. Pues bueno, antes de contestar esta pregunta, un breve sinopsis de este evangelio. Son 4 evangelios, este es el más largo de los 4 evangelios. Y también este evangelio va mano a mano con el libro de Hechos de los Apóstoles. Y en sí, probablemente, antes era un solo libro largo. Eran combinados, pero llegó el momento donde los separaron. Y la primera parte de este libro largo, que es el Evangelio, pues habla acerca de la vida y las enseñanzas de Jesús. Y la segunda parte habla acerca de cómo es que esta vida y estas enseñanzas fueron pasadas de generación a generación para formar las primeras comunidades cristianas. Es decir, donde nace la iglesia, la primera iglesia. Ahora, nosotros no estamos 100% seguros quién escribió este evangelio, imagínense, no estamos 100% seguros. En la tradición, los padres de la iglesia, los primeros cristianos, asociaron este evangelio con San Lucas. ¿Quién era San Lucas? San Lucas era un doctor que fue convertido al cristianismo cuando él se encontró con los discípulos, probablemente por San Pablo más que nada. Y San Lucas se hizo tan amigo de San Pablo que lo empezó a acompañar en las misiones de San Pablo a través de toda la Tierra Santa. No lo sabemos por 100, pero esa es una posibilidad. Otra posibilidad es de que este evangelio fue escrito por una persona griega. Los griegos nacían y eran paganos, no tenían costumbres judías ni cristianas. Y esta persona griega, muy educada, sabía escribir muy bien, de repente se convierte primero al judaísmo, fue judío. Y como era una persona tan inteligente, pues él aprendió muchísimo todo acerca de la fe judía al estudiar las escrituras judías, pero traducidas a griego, no hebreo. Pues de repente esta persona que tuvo una conversión al judaísmo se encuentra con los apóstoles, probablemente San Pablo, y tiene una conversión al cristianismo. Ahora, en cualquiera de los dos casos, ya haya sido San Lucas o esta otra persona desconocida, muy inteligente, de cualquier manera, la persona que produjo este evangelio en sí nos está hablando acerca de cosas que él mismo escuchó, que a él mismo le enseñaron, cosas que él nunca escuchó personalmente venir de la boca de Jesús.
¿Por qué estoy haciendo tan dramático acerca de esto? ¿Por qué? Why is it a big deal? ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí presentado ante nosotros es el comienzo de lo que después vamos a llamar la autoridad de la iglesia que enseña. Una autoridad que se va pasando de generación a generación, donde no pierde ni su poder, ni su verdad, ni su significado. Es decir, que lo que escuchamos de la iglesia cuando enseña hoy es igualito que como si estuviese saliendo de la palabra, de la boca de Jesús hace 2000 años. Y eso es lo que San Lucas nos está invitando a confiar en eso. ¿Cómo comienza él el Evangelio? Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, las cosas que hizo Jesús, tal como se nos transmitieron por los que vieron desde el principio, los discípulos que estuvieron con Jesús y cenaron con él, etc. Los que ayudaron en la predicación. Dice, yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribirlo por orden, para que veas la verdad que se te ha enseñado. Teófilo era como el... otra vez se me olvidó esta palabra. ¿Cómo se llama? Los que ponen los libros juntos. No, el producer. La tengo aquí. Se me fue el avión. Uy, no. ¿Ves? No son los únicos que se equivocan, yo también. Están en buena compañía. El publicador. Ahí estuvo. Entonces, Teófilo fue el publicador. A él le dieron los escritos, los diferentes eventos, y Teófilo fue el que los puso juntos. Ahora, lo que Lucas está haciendo con esto, lo que nos está diciendo es, confía en mí. Confía en lo que yo tengo que decirte. Yo sé que yo no lo vi, yo sé que yo no lo toqué, yo sé que no cené con él como los demás, pero esta enseñanza que se está dando dentro de la iglesia tiene poder, tiene valor. Confía que es igual de auténtica de que aquellos que lo vieron con vida. ¿Por qué? Después sigue la segunda parte del Evangelio cuando habla acerca de Jesús. Porque el Espíritu del Señor descendió sobre Jesús. Más adelante Lucas va a hablar acerca de cómo es que Dios comparte este Espíritu con sus discípulos. Es decir, el Espíritu del Señor que descendió sobre Jesús ahora desciende sobre este nuevo movimiento cristiano. Y los hechos de este movimiento cristiano hablan de él. Hechos de los apóstoles van juntos. Ahora, esto no era algo completamente nuevo. La tradición judía pues ya tenía noción de lo poderoso que es la palabra de Dios y cómo es que esa palabra se tenía que pasar de generación en generación. Por ejemplo, lo que vimos en la primera lectura hoy. Ya después de que experimentan liberación del exilio en Babilonia, regresan a Jerusalén. Jerusalén está este sacerdote Ezra. Ezra reúne a la gente, mujeres, hombres, niños de edad. Los reúne. Él se para enfrente de ellos como en algo de esto, pero hecho de madera. Agarra un libro que contiene la palabra de Dios, el Torá, la ley de Dios. Ellos se ponen de pie, él abre el libro y empieza a hablar, empieza a leer. ¿Qué es lo que lee? Empieza a hablar acerca de esas palabras que fueron escritas muchos años antes, donde empieza a hablar acerca de Dios como alguien que puede liberar, donde empieza a hablar acerca de Dios como alguien que puede traer paz, alguien que puede traer restauración, sanación, Dios como fortaleza, Dios como roca, Dios como escudo. Ahora imagínense, ellos acaban de experimentar opresión, ellos acaban de ver a sus familiares ser asesinados, algunos morir de hambre, y acaban de ser liberados de esa esclavitud, y ya están experimentando una vez más la libertad. Cuando escuchan estas palabras, ¿qué es lo que esas palabras hacen a ellos? Son verdaderas. Las estamos viviendo ahorita mismo. Las palabras de Dios son poderosas porque se están cumpliendo ahorita mismo. No solamente las estamos escuchando, sino que las estamos viviendo. Y es entonces cuando ellos empiezan a gritar, amén.
Amén. ¿Qué significa amén? Amén significa sí, así es. Yo lo creo, yo lo acepto. Esto que estoy escuchando es verdad para mí. Y fue tan impactante esa experiencia para ellos que lo hicieron ritual. Lo empezaron a repetir cada año, lo hicieron litúrgico. La misa es una liturgia. Dentro de la misa nosotros también tenemos un espacio de liturgia de la palabra. Y la manera que la estructuramos viene de la tradición judía, donde en el momento del Evangelio también nos ponemos de pie. Yo abro las escrituras que contiene la palabra de Dios. ¿Cuáles son las palabras que contiene el Evangelio? Palabras de sanación, palabras de liberación. Y es en el Evangelio donde nosotros encontramos cómo es que Jesús nos está liberando de la esclavitud del pecado para ser nuevas personas, hijos e hijas de Dios, una nueva identidad. Y eso nos da a nosotros un lugar muy diferente en el mundo, muy diferente. En el Evangelio nosotros podemos entender finalmente la libertad que se viene a ser hijos e hijas de Dios. Y es ahí donde encontramos viva una promesa que se escribió muchos años antes. Tú eres libre. Amén. En Jesús encontramos a Dios completamente presente entre nosotros. Es decir, que si Jesús vino a darnos a Dios, el pecado, Satanás ya no tiene ningún poder en el mundo, ni en tu vida, ni en tu familia, ni en tu persona, ni en esta estructura de la iglesia que tenemos aquí. Y entre más se dieron cuenta qué tan poderoso era esta realidad, empezaron a hablar acerca de cómo hasta el nombre de Jesús, todo poder humano se arrodilla. Y pueden profesar finalmente que Jesús es el Señor. Amén. Amén. Saben, nosotros católicos no nos sentimos muy a gusto expresando nuestra fe a una manera emocional. Somos muy buenos para los rituales, somos buenísimos para los rituales, pero cuando se trata de poder expresar la realidad que estamos viviendo, como que no. Y se me hace muy curioso porque como latinos somos bien dramáticos. Las novelas, la confesión, ¿para qué les digo? Me echan un drama. Pero cuando se trata cuando estamos aquí, estamos escuchando la palabra de Dios, muy calladitos, casi no hacemos reacciones, como que nos incomoda. Mejor se lo dejamos a los evangélicos, a los protestantes o a los carismáticos. Pero si amén significa sí, yo lo creo, sí, estas palabras son verdaderas, sí, estas palabras aplican a mi vida, entonces los améns que decimos deben de estar llenos de convicción, llenos de convicción. Ahora, nosotros como católicos en la misa decimos amén cada rato. Los estuve contando anoche. Desde el principio de la misa hasta el final decimos amén aproximadamente 12 veces. 12 veces. Pero desafortunadamente la mayoría ya son como respuestas robóticas. Ni siquiera pensamos en lo que estamos diciendo. Sí, yo creo. ¿Lo crees? Yo como predicador, créanme, yo obtengo muchísimo de la energía de ustedes. De vez en cuando me animo mucho lo que estoy diciendo, ¿no? Y empiezo a ver a la gente así como que, sí. No, yo lo puedo percibir y me está animando también. De repente escucho un comentario como que, sí. Muy rara la vez, amén. Y cuando escucho eso, mis orejitas, ¿no? Y me siento súper conectado con ustedes. Me siento como que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, haciéndonos un solo cuerpo, una sola comunidad, y estamos todos recibiendo las promesas de esas palabras que se están dando. Pero ¿saben qué? No es solamente un sentimiento, es una realidad, es una verdad. Que el Espíritu de Dios está sobre cada uno de nosotros, especialmente cuando nos unimos como ese cuerpo que somos. San Lucas, quien haya sido,
nos asegura de que el poder de la palabra de Dios se encuentra en la manera que nosotros aceptamos y somos convencidos de que esas palabras son vivas y se cumplen en nuestras vidas aquí mismo, hoy mismo, ayer, hoy, mañana. Esa es la autoridad del Espíritu de Dios que nosotros encontramos unidos como un cuerpo al escuchar su palabra, una palabra tan poderosa que se encarna y se hace presente en un pedazo de pan. Ahí es donde nosotros encontramos la vida. Así que los siguientes meses que escuchemos la palabra de San Lucas, de Dios a través de San Lucas, tengan esto en cuenta, tengan esto en mente. Dejen que esas palabras tome más poder, más acción en su vida emotiva, su vida emocional. Y si en algún momento sientes el peso de esas palabras poderosas en tus entrañas, en tu alma, pues no tengas miedo ni tengas pena de dejarte ser movido a aclamar amén. Amén. Tenemos un año para practicar, no se preocupen. Para que sientan más a gusto.